Nuevo capítulo en Cartera Plus, entonces, veníamos de analizar empresas que consideramos golpeadas por el mercado. Bueno, fue un ejercicio interesante con diferentes conclusiones. Pero en Cartera Plus siempre hemos considerado que es necesario estar en la actualidad del mercado, analizándolo. Y cuando uno es inversionista, pues, ¿qué más brújula o una de las brújulas más importantes que uno tiene es el análisis macro de algunas variables macro, ¿cierto? Que sirvan para orientar ese análisis que uno ya va a hacer en específico de algunos activos. Hoy es un día de esos, como muchos que vamos a volver a futuro. Hoy es un día en el que vamos a volver a mirar variables macro, analizar la situación macro y a partir de allí empezar a hacer algunos análisis interesantes en términos de los activos y de la cartera que nos interesa. Entonces vamos a comenzar. Comienza Andrés a contarnos eso macro y bueno, ahí se nos va a ir la conversación. No, muchas gracias por estar y comencemos Andrés, tu turno. Todo para ti. Muchas gracias a todo el equipo de Cartera Plus por estar hoy, por un nuevo capítulo que realmente nos ayuda a debatir no solamente pues del tema en el que yo voy a dar una introducción desde el análisis del macroentorno, la macroeconomía, sino que también identificar pues hombre, eh, qué realmente es importante cuando hablamos de inversiones en este punto macro, que igual tampoco me va a expandir mucho porque de alguna forma las consecuencias también se tienen que enfocar un poquito en cómo nos vemos en estos momentos nosotros como país, como Colombia, de lo que está pasando actualmente, que realmente pues yo sé que algunos de ustedes tendrán también temas que tratar, pero que la situación se ve pues como un poquito delicada, se ve, un poquito no, es una realidad, se ve maluquita. Entonces, de alguna forma, a ver. ¿Qué podemos esperar del crecimiento global? Pues realmente se ve un crecimiento moderado, pues de alguna forma lo que ha salido, de lo que ha comunicado el Fondo Monetario Internacional es que se espera pues que un crecimiento entre el 2025 y 2026 sea del 3,3%. Y eso pues de alguna forma, digamos que pues moderado, pero tirando un poquito a unos malos resultados porque ligeramente está por debajo del promedio histórico que ha estado al 3,7%. Entonces, realmente todavía la economía a nivel global no despega y pues también va de la mano de muchas situaciones que pasan en estos momentos, no solamente pues desde el ámbito monetario, desde la política monetaria, sino también de alguna forma de riesgos geopolíticos, riesgos comerciales, conflictos, de alguna forma pues políticos, que inclusive en estos momentos, justo al momento de este video, recién sabemos de lo que está pasando en Oriente, etcétera, en el Medio Oriente. Entonces, eh, eso es lo que ha llevado a es que la especulación no sea muy positiva. Entonces, a ver, por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos pues empieza como a ceder un poquito en esa tasa de referencia y espera que tengan un recorte para llegar a niveles del 3,5% durante este primer semestre, pero realmente las intenciones y lo que se espera de acuerdo a estas economías emergentes y de los, pues, de las potencias realmente no ha sido muy positivo. Estados Unidos, pues, de alguna forma ha empezado a ceder un poquito sobre lo que era todo este tema de políticas arancelarias, pero aún así se mantienen ciertas tensiones comerciales, ¿cierto? Y específicamente, pues ya conocemos entre Estados Unidos y China. Y pues a ver, no me lo esperaba para tener que hablar hoy en gran parte sobre el siguiente tema, pero lo que está pasando en estos momentos en Israel con Irán lleva a ciertas implicaciones que desde el punto de vista de las inversiones, sí, sí genera mucha especulación y mucha incertidumbre. Pues en estos momentos, ¿cómo está afectando esto el mercado? Pues de lo que podemos observar, me imagino que pues ahorita podremos ver algunas cifras o algo, pero y si no, pues estaremos monitoreando estas cifras. El petróleo y el oro han estado pues aumentando, ¿cierto? Y en grandes consecuencias debido a que, claro,
para mitigar el riesgo, para mitigar como para tener un poquito más de seguridad, las personas lo que están haciendo es refugiarse en este tipo de activos. Entonces, de alguna manera, son, digamos, dos commodities que están, digamos, se están viendo muy interesantes para las personas, pero de ahí viene de la mano no solamente quedarnos en análisis macro, sino que también, bueno, estas percepciones, análisis micro, cómo se están, cómo se están percibiendo, y ahí es donde viene gran parte de la preocupación. Pues alguno de ustedes enseguida tendrá que, mano, que va a hablar o tendremos que tocar, porque es una realidad que no podemos tapar, sobre cómo se están manejando las políticas en estos momentos en nuestro país, especialmente con este tema de la regla fiscal, pero no, pues el panorama no es muy bueno. El panorama no es bueno. Realmente el tema del petróleo, como lo acabo de mencionar, pues un activo que está aumentando, pero ¿cuáles son esas expectativas de nuestro país, de Colombia, de sus políticas, desde lo que se espera con Ecopetrol para poder mejorar ese presupuesto, esas proyecciones? Y realmente pues es algo preocupante. Me gustaría pues que ahí de alguna forma empezáramos a discutir bastante eh, sobre esta situación, ¿cierto? Creo que es uno de los focos del día de hoy que de alguna forma debemos de considerar, debemos de mezclar frente a todas nuestras expectativas de inversión, sobre todo lo que nosotros hemos venido hablando. Hace poco hablábamos de un capítulo muy interesante sobre, hombre, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas empresas que de alguna manera se ven muy interesantes, ¿ya? Y abro acá un paréntesis, que algo que se me olvidó mencionarles antes de enfocarme bastante en esto, de enfocarnos bastante en esto es, no podemos dejar al lado también lo que está pasando entre el gobierno Trump y los empresarios, específicamente pues Elon Musk, que tienen ahí ciertas disputas, ciertas diferencias, o mejor dicho, ya no vamos de la manito. Y hablábamos entonces, de acuerdo a eso, hablábamos días anteriores de acciones muy interesantes, por ejemplo, el tema de Rivian. Entonces, hombre, esto cómo está afectando realmente esas acciones, cómo está impactando Tesla, cómo realmente se está comportando versus lo que esperábamos. Y bueno, esos riesgos siempre van a ir de la mano de lo que queremos y de lo que pretendemos discutir acá en Cartera Plus. Entonces, yo no me quiero pues extender mucho en todo esto. Realmente esa era como esa introducción desde el análisis macro de lo que quería comentarles. Y pues me gustaría escucharlos a ustedes, cuáles eran, qué opiniones tienen al respecto, para que vayamos debatiendo bien chévere sobre estos temas. Pero vení Andrés, porque a mí me encantaría que complementáramos esto con eso que nombras concretamente pues de lo colombiano, ¿no? Que está pasando en Colombia. Y ahí sí me encantaría, antes de que empiece una discusión interesante, que un poco Mauro nos cuente de la regla fiscal. Porque es que creo que hay muchos argumentos muy bacanos, pero venga, enriquezcámonos un poquito antes de hacerlo, de hacer el debate. Porque hemos contado, Mauro, un poquito de la regla fiscal que está pasando, porque ahora, hoy tenemos, o no sé si ya pasó, estamos el 13 de junio, teníamos una declaración importante sobre la regla fiscal en Colombia que prevé un rompimiento de ella. Contanos, Mauro, de pronto, a ver, danos más argumentos para ahorita que debatamos bacano. Sí, yo creo que este tema es clave. Yo pues agregando lo que ya ha dicho Andrés y a y a la incertidumbre que tiene Colombia, pues no solo Colombia, sino también los mercados internacionales. Ahí hay que agregar y hablar y reflexionar sobre el cumplimiento de esa regla fiscal. Pues no en vano, ahorita a las 3 de la tarde, si no estoy mal, hoy 13 de junio, pues el gobierno, el Ministerio de Hacienda debió ya publicar el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo, que precisamente es el que se va a utilizar para mitigar una emergencia con una figura que se llama gastos de única vez. Yo no me acuerdo cuál es el nombre, transacciones de última vez creo que se llama.
transacciones de última vez, y eso es precisamente para mitigar un déficit fiscal que ha venido a través de los años. Pero entonces empecemos desde el principio, si les parece. Mire, una regla fiscal, pues hombre, no es, pues es un cinturón, es el cinturón que se ponen los gobiernos precisamente para evitar caer en la tentación de endeudarse más de lo permitido en la ley. Una regla fiscal no es lo mismo pues que la administración de una economía de hogar, ¿cierto? De personal, es decir, que asegurarse de que los ingresos pues cubran los gastos, ¿cierto que sí? Asegúrese que los ingresos puedan cubrir los gastos. Eso es una regla fiscal. Y por allá en el 2011 pues se creó una ley, eh, no me pregunten cuál ley, hombre, es que es muy difícil, pero se creó una ley en el 2011 que finalmente pone los techos y que genera dos restricciones. Es decir, la regla fiscal se cumple bajo dos restricciones. La primera es esa, la diferencia entre ingresos y gastos, que ahí la regla fiscal ya se rompió desde el año anterior, ¿cierto? Desde años anteriores se ha roto, pues, no todos los años desde ese 2011, hasta el 2018 se manejó muy bien, en el 2020, por supuesto, con la pandemia también se tuvo que romper y en ese momento se rompe también. Particularmente en ese momento no es por una crisis de pandemia, ¿cierto? Entonces, hoy en ese momento se está publicando un documento que precisamente rompe con lo establecido en la ley, y el miedo es que hoy se rompe no por una emergencia de salud, sino precisamente pues por un mal manejo, diría yo, de las finanzas públicas. Y hay dos restricciones. La segunda, no les he hablado de la segunda, que la segunda restricción es que Colombia no debe superar un endeudamiento del 70% sobre el Producto Interno Bruto. Colombia no puede superar, y en ese momento pues está como en el 62, es decir, hay margen de endeudamiento, es decir, quiere decir que a pesar de que los años anteriores, por supuesto, no ha sido pues la palacea, pero sí se ha manejado muy bien esta regla. Yo diría que desde la arquitectura de la regla, de la jurisprudencia, pues me parece una buena ley, la de la regla fiscal, que no solo tiene Colombia, la mayoría de países en el mundo, los capitalistas, pues vienen trabajando sobre esta misma ley, que es una regla fiscal. Yo no sé si ustedes leyeron este libro de Homero, La Odisea, ¿cierto? En la Odisea hay un personaje, hay un protagonista que se llama Ulises, ¿cierto? Cuando Ulises pasa por la isla de las mujeres, él se tiene que poner que se tiene que atar al mástil del barco, ¿cierto? Él se tiene que atar a una barra en el barco, porque el canto de las sirenas, pues atrae a los navieros, pues a los piratas, A y los pues se débiles. tiraban, a los débiles, y se tiraban al agua, y se mataban, pues eso cuenta la historia, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces, Mm. esa atadura, ese cinturón es el que precisamente utilizan los países para no caer en tentaciones de deudas. Entonces, eh, eh, por la primera por la primera restricción que tiene la regla fiscal, se rompe hoy ese buen manejo que ha tenido Colombia durante las últimas décadas, ¿cierto que sí? Con Exacto. una, y se ha roto solo dos veces, desde el 2011, desde que nace la ley, se ha roto solamente dos veces. La primera en la pandemia con Iván Duque. Iván Duque rompió la regla fiscal precisamente, y no solo Iván Duque, pues la mayoría de países en el mundo generaron una excepción ahí, es decir, se rompe la regla con unas normas que tienen que son esas transacciones por única vez, transacciones que se hacen sobre situaciones que no se repiten, emergencias, pues hombre, catastróficas, ambientales, etcétera, etcétera, pero con una particularidad, se rompió, fue por una emergencia. Hoy, a las 3 de la tarde, ese certificado, ese documento se rompe la regla fiscal por segunda vez, pero con la particularidad que hoy no hay una emergencia, ¿cierto? Y eso finalmente es lo que permite que el gobierno, para que nos conteste Andrés también, que no te dejé hablar ahorita, qué pena, hombre, eso es lo que impide que un gobierno pues, pueda invertir en temas sociales, en infraestructura,
un tema, por ejemplo, del ICBF, seguramente los presupuestos van a disminuir, los presupuestos para invertir en infraestructura, que es un sector que dinamiza el empleo como un berraco, ¿cierto? Entonces, hombre, aparte de lo que dijo Andrés, yo diría que tendríamos que tener mucha atención. Hombre, es que la regla fiscal genera confianza institucional. Los bonos que emite el gobierno serán más atractivos porque pues, los inversionistas van a querer sobre un gobierno que es juicioso, que, que, que es disciplinado, sobre pues esas decisiones, ¿cierto? Es que yo creo que un valor importante del gobierno es la obediencia a las normas, a las leyes, y hombre, pues si un gobierno no la reconoce, pues una persona como la va a reconocer en el pago de impuestos, en la evasión, en la alusión. Entonces yo creo que hay un mensaje muy malo que está dando el gobierno en romper la regla fiscal por un asunto que no es Incluso, excepcional. Mauro, ese dato a mí me preocupa bastante porque en pandemia a nivel global, esa fue la posición de los bancos centrales. O sea, no podemos generar una recesión mundial, hay que inyectarle dinero, dinero al mercado. Perdón. El asunto ahora es que Colombia es el único que está realizando esto. Entonces, la reacción, ¿cuál va a ser? Aquí no hay un factor coyuntural como la pandemia, sino que simplemente es un tema de irresponsabilidad de la regla fiscal. Entonces, vamos a hacer el señalado de incumplimiento. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el efecto colateral que va a traer sobre los capitales en Colombia nos tiene que poner en un momento de fuerte atención porque ahí empezamos a reaccionar. Temas de TRM, temas de inflación, temas de tasas de interés, donde si no sabemos colocarnos en una buena posición, seguramente nos va a pasar una afectación a los portafolios muy importante. Sí, total, Dani, total. Léanse un artículo que estuve leyendo. Yo no sé si ustedes conocen esa fuente de informes que la silla vacía, esa fuente de información, Sí. la silla vacía. Pues a mí me gusta porque me parece que es imparcial, no tira para un lado, no tira para el otro lado. Pues me ha gustado. Yo les mando aquí un artículo sobre lo que implica pues romper o o cambiar pues, los topes y lo definido pues, en la ley sobre la regla fiscal. Ese es un buen artículo que habla pues, sobre las consecuencias y sobre la salud de las finanzas públicas y la sostenibilidad pues, que la permite es la regla fiscal, ¿cierto? Una adecuada regla fiscal permite la sostenibilidad de las finanzas públicas. No, Eso es crucial. y además si uno también va un poquito más allá de analizar el impacto, no solamente en las finanzas públicas, sino en temas de inversión y obviamente de la empresa privada, pues es nefasto. A ver, pues que porque de alguna forma las empresas buscan crecer con un buen apalancamiento a través del sector financiero, a través de esas oportunidades que a veces podemos encontrar en el mercado con la tasa de interés, buscar obviamente abrir más el consumo de las personas. Y entonces, claro, cuando ya empieza esa inflación otra vez a aumentar, esa tasa de interés indiscutiblemente, esa tasa interbancaria empieza a aumentar y entonces la tasa también. ¿Qué va a pasar entonces ahí ya realmente con digamos, con la decisión de financiamiento de las empresas? Entonces se va a volver Y un mira, poco más caótico. Andrés, Cada vez, claro, sí, y otra cosita ahí que Mauro también lo estaba hablando previamente, y es el asunto de la confianza. Es que si algo claro. le gusta al inversionista es que el futuro sea predecible. Y una de Mm, las maneras de yo predecir el futuro de un país es ese cumplimiento de la regla fiscal. O sea, claro. si el mercado no exacto. confía en que el dinero va a mantener, digamos, su valor, entonces simplemente, que eso es una de las consecuencias de incumplir la regla fiscal, simplemente ¿qué pasa? La gente no ahorra, no invierte y en consecuencia no consume. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estancamos otra vez la economía. Exacto, Claro, y mira, sí, es como cuando una empresa va donde el banco, hay una situación difícil que lo primero que te dice el banco, mira, yo de alguna forma te apoyo, pero tenés que cumplir ciertos covenants, o sea, ciertas restricciones
de las cuales vos tenés que ir cumpliendo de acuerdo a tu operación. En tal caso de que incumplas, ¿yo qué puedo hacer? Ya no te puedo seguir apoyando porque ya es muy riesgoso para mí. Lo mismo que vos estás diciendo, Daniel, lo piensa, lo siente, lo interpreta el inversionista. Colombia no es confiable. Colombia realmente hoy está diciendo esto es negro, mañana está diciendo esto es blanco. Entonces, de alguna manera, ya la inversión, ya lo que es esos puntos atractivos del país se desmoronan y realmente entonces la Y economía de sabes, alguna Andrés, forma, que es lo que a mí me parece más triste de eso, es que esto es un asunto de reputación. Colombia ha tenido una reputación en Latinoamérica que ha sido de los países con mejores políticas fiscales, pero el asunto de la reputación es que vos lo creas a lo largo de la historia y lo perdés muy fácil, lo perdés con total, una mala decisión de eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para nosotros, volver a recuperar reputación, porque es que es diferente a lo de 2020. En 2020, desde Estados Unidos fue el que más expansión monetaria hizo, dando por ahí. Todos estaban haciendo expansión monetaria. Ahora nosotros somos los únicos que estamos por asuntos ya, bueno, no quiero llegar a temas políticos, pero por asuntos, sí, digámoslo, asuntos sí, políticos estamos sí, en esa hay que posición hablarlo, de incumplir sí, regla fiscal. Dani, ve, es Es que que miren, no Juan, podemos. Dale, Mauro, dale. Juan, qué pena, hombre. No, Es que tranquilo, miren, dale. mírate, Juan y compañero, lo grave de eso, porque no hemos considerado el factor de moneda extranjera, que mucha parte de la deuda que tiene Colombia está en moneda extranjera. Y no solo de Colombia, de muchos países, están en otras monedas. Gran parte de la deuda que tiene Colombia, pues está en dólares particularmente, ¿cierto? En otras monedas, y eso es normal en otros países. Entonces, cuando se modifica esa regla fiscal eh, eh, y no se respeta, hombre, y si de esas aristas en que se puede romper la regla fiscal, que es que los ingresos no superen los costos, o pues, los gastos, en este sentido el gasto público, pues que los ingresos sean mayores a los gastos, cuando hay una depreciación del peso, la deuda aumenta. En ese sentido, Colombia tendrá que destinar más pesos para pagar esa deuda y eso aumenta el déficit fiscal, eso aumenta, por supuesto, en esa volatilidad. Entonces, romper esa regla, romper esa norma también implica que se suban los techos, es decir, se incrementen los techos de deuda, pero que finalmente, cuando se da una depreciación del peso, esa deuda puede aumentar y el déficit fiscal podría ser mayor a lo que nos muestra. Mira, mira, Mauro, yo que iba a respecto al comentario de Dani, que no quería llegar a lo político. No, es que aquí tenemos que llegar a lo político, porque es que esto es culpa de malos manejos, ¿cierto? Desde la administración. Fíjese una cosa, ujú, esto es un pantallazo que tomé ayer a una noticia de la República. Un dato sencillo, ¿cierto? La DIAN va recaudando menos de lo que se espera recaudar. Pero es que esto es una noticia, pero es que yo que me mantengo tan al tanto de estas noticias, pues por a lo que me dedico, pues, es que yo vengo escuchando estas noticias desde que se montó el gobierno Petro. Es decir, ningún director de la DIAN que ha pasado por la DIAN al gobierno Petro le ha, digamos que le ha dado réditos en torno al recaudo. Siempre se está recaudando menos desde que está el gobierno. Entonces, si la regla fiscal va en la coyuntura de ingresos versus gastos y tenemos un gobierno que ciertamente procura por cierto gasto social, ¿cierto? Por acrecentarlo, pues también un poco debido a sus propuestas de campaña y lo que siempre han promulgado. Y entonces quieren incrementar el gasto, pero es que no están recaudando. Y cuando uno va y ve por qué no están recaudando, es que las empresas están ahogadas desde el 2022 que emitieron una nueva reforma tributaria. Es decir, incrementaron tanto la recaudación de las empresas que las empresas, ojo, en estos momentos están sin caja, se tienen que endeudar por pagar impuestos. Y sobre todo, es que hay algo que no podemos desconocer, que es la curva de Laffer, que es una teoría que dice que en la medida en que busques a incrementar el recaudo por un incremento también en la tasa del impuesto,
pues va a llegar un punto de inflexión en donde ya no vas a recaudar más, sino que antes el recaudo va a empezar a bajar, cuando ahogas ya lo suficiente a los empresarios. Y es que eso pasó un poco. Entonces eso es una coyuntura que se viene dando de qué? De un incremento del gasto, es decir, porque realmente ellos, el Comité de la Regla Fiscal, que es el que evalúa todo este tema de déficit fiscal, ya les viene haciendo recomendaciones hace rato. ¿Y qué le viene diciendo? Ojo con el gasto tenés que reducirlo. Y el gobierno trató de reducirlo, pero es que también el gasto de este país es muy inflexible en ¿cierto? Y la burocracia va creciendo y bueno, en fin. Lo cierto es que en realidad la meta del recorte no la cumplieron, ¿sí? Y entonces ya están buscando recursos por otros medios. Por ejemplo, ¿cómo? Por deuda, aflojando la regla fiscal. Porque ¿qué es lo que me permite la regla fiscal? Endeudarme más. ¿Para qué? Para tener recursos para poder seguir teniendo el derroche de gastos. Gastos producto de la necesidad de atender una pandemia, una urgencia. No, gastos que no quieren disminuir, vuelvo y digo, por su propuesta política, etcétera. Y entonces no hacen la gestión que tienen que hacer, eso apoyado también por toda esta teoría económica, las empresas están ahogadas y están ahogando más las empresas, van, las sancionan, no les devuelven el saldo a favor, o sea, termina siendo muy complicado la situación de las empresas y no hay crecimiento económico que esté solventando una mayor recaudación vía tributos y no se pueden endeudar más a no ser de que aflojen esa regla fiscal. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a lo político. ¿Por qué? Porque la regla fiscal es lo que le pone el cinturón al Estado colombiano. Y entonces les estorba, ¿no? Y uno los ve y hablan mal. Es decir, les estorba la regla fiscal. Entonces, claramente esto viene de una coyuntura económica muy concreta, pero es que los efectos, lo que ustedes han hablado aquí, esos efectos, pues no los vemos ya, eso los vamos a ver en próximos meses. ¿Sí? Ya no, probablemente este gobierno se va y no vamos a ver tan latente los efectos, pero es que los vamos a ver, dejan una situación para el próximo gobierno muy complicada en términos de precisamente ese ajuste fiscal, esa balanza fiscal que se busca con este tipo de políticas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Inestabilidad fiscal. ¿Y la inestabilidad fiscal qué trae? Desconfianza en Colombia como país, ¿sí? Es decir, riesgo país alto, incrementa. Mayor costo de la deuda. Nos vamos a endeudar más caro. Por ejemplo, Colombia en este momento tiene calificación de BB+. Si Colombia empieza con Juan, este tema, y otra cosa que hay es de apuntar de doble más, pero además la perspectiva de uh-huh, Moody's, de Fitch, y Moody's y Fitch, estoy seguro, Standard Poor's no, pero Moody's y Fitch tienen perspectiva negativa. O sea, ya sí, el mercado ahí te está señalando y es el escenario perfecto para un caos de economía, porque mira, tenemos menos recaudo, y tenemos más costo de deuda. Porque es que mientras el bono colombiano hace unos 10 años rondaba alrededor del 5% en el bono TES a 10 años, actualmente está por allá en el 12,8. Prácticamente que duplicó desde el 2020 a la actualidad el costo de deuda. pero mira, Dani, si ese cambio sucede, por ejemplo, que nos debe más a BB menos, perdón, W menos, quiere decir que muchos fondos internacionales tendrán que retirar las inversiones que tienen en los test colombianos. ¿Sí? Va a haber una fuga de capitales que se tienen. Obviamente Juan, va a cambiar la sociedad. ¿y qué pasa cuando hay fuga de capital? ¿Qué pasa con la TRM? Exacto. Es que Entonces ese es se otro empieza a efecto. conjugar todo. Se empieza a conjugar todo y por eso yo insisto que si nosotros desde la configuración, la asignación de activos, no buscamos blindarnos del peso colombiano, eso es como crónica de muerte anunciada, porque es que la TRM que uno debe proyectar a 10 años, por ahí leí un artículo que estábamos hablando que el peso colombiano pierde su valor en un 50%. Entonces, desde ya, uno no reacciona
cuando el efecto ya está materializado. Uno debe reaccionar desde ya, porque es que en economía los efectos son predecibles y ya estamos viendo la configuración de eso. Mira, Dani, Oye, en gráfica, aquí la tenés, ¿cierto? Entonces, en azul claro tenemos el de hace un año. Mira en este momento las perspectivas como están con todo este cambio. Entonces, claro, ese marco fiscal de mediano plazo era clave por eso, porque es que la deuda se va a incrementar y probablemente se siga incrementando. Es decir, Colombia le va a salir mucho más caro endeudarse. Es decir, más presión fiscal desde el gasto, pero menos recaudo. Y recordemos que el gobierno Petro no ha tenido la fortaleza política para sacar una reforma tributaria. No la hay. Ahora, Y han Juan, tenido otra que... cosa. no, no, y O- 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 adicional, no, y algo adicional para agravar más la cosa. Si uno empieza a revisar esa perspectiva económica, listo, está gastando más, está endeudando más, pero bueno, ¿y los ingresos qué? O sea, de alguna forma, sí, entonces, claro, queremos, pues el gobierno, ¿no? Como el gobierno, de alguna forma quiere apagar incendios porque realmente lo que está haciendo ahí es apagar el fuego con gasolina. Si el gobierno Petro, ahí todo hay que decirlo, de alguna forma espera implementar esas políticas que ustedes están mencionando, pero por otro lado también estoy diciendo, hombre, ejemplo, informe Ecopetrol, no hay más exploración, de alguna forma vamos a pasar de producir para el año 2027-2028 entre 130.000 a 200.000 barriles diarios, que eso es lo que se estima que va a ser la disminución. Entonces, hombre, ¿qué realmente esperar bajo ese déficit fiscal en los próximos años, como habla Juan? O sea, cada vez va a estar esa brecha, ese hueco va a estar cada vez más grande y de alguna forma las decisiones, por muy a tiempo que se tomen, no hay nada que hacer ya. O sea, habrá que Y, tomarlas, claro que sí, pero de alguna forma el impacto va a ser muy importante. De alguna forma la es que economía del país se va a ver demasiado afectada. Andrés, ve, aquí te tengo un análisis de valor analítica, pues unas estadísticas, ¿no? ¿Cómo ha sido la adjudicación de contratos petroleros desde el 2023? Y fíjate el indigno último lugar que tiene este país, ¿sí? Es Una decir, belleza cero. es que necesariamente tenemos que hablar de política en este capítulo, porque es que, es decir, Brasil está adjudicando a lo que marca, pues, el Amazonas hasta lo está adjudicando. Bueno, de ahí pues una exageración, pero creo que sí han hecho unas exploraciones en el Amazonas. Pero Colombia entonces, eh, hay unas rentas brilla petroleras por muy su ausencia. importantes. Exacto, o sea, ¿qué pasa con la gestión de la economía en este país que en tan poco tiempo pues ya vemos una afectación tan grave? Y si estamos hablando de situación macro, como nos contaba Andrés al inicio, pues esta muy mala gestión va a empeorar la situación en Colombia, la va a empeorar necesariamente. Es que tenemos muchas cosas en contra. Y entonces la consulta es, bueno, y nosotros como inversionistas, entonces, ¿qué? Porque yo vivo en Colombia, gano en pesos, eh, si quiero invertir por fuera, invierto en dólares, ¿no? Sobre todo en el mercado americano, o si que invierto en cripto, no sé. ¿Alguien quiere decir algo más en este apartado o creen que podemos seguir un poquito analizando Sí, otros sitios? Dale, Mauro. sí, Juan, yo para pues terminar, es que pues esto es grave porque finalmente esto al sector privado y a nosotros, los de la calle, también nos afecta y a veces eso no lo entendemos con claridad. Hablamos pues que por supuesto cómo afecta a la economía en general, diferentes sectores industriales, pero cómo afecta las economías privadas, las particulares, cierto que sí. Y como les decía, Colombia, el desequilibrio que hoy tiene Colombia es un desequilibrio semejante, similar al desequilibrio de la pandemia. Es decir, para que nos ubiquemos. Yo creo que en las últimas décadas no ha habido un desequilibrio tan grande como el que hoy existe y, por supuesto, eso tiene una configuración política.
que existió en la pandemia, que tuvo una configuración pues, de salud y de emergencia. Pero mira que la situación irradia al sector privado y a los ciudadanos, porque cuando hay una buena regla fiscal, el país puede endeudarse a menores tasas de interés, a tasas de interés más bajas. Y esto hace que se ponga un piso para el costo del dinero en toda la economía, en toda la economía. Entonces, eso también se refleja en créditos más asequibles o en créditos más accesibles. ¿Cierto? Mauro, Esto se refleja también en el crecimiento, en la generación de empleo. Es que el tema es delicado. El tema más es que delicado que una reforma laboral. Y tener en incluso cuenta que hay que aprueban la reforma laboral. de ahí hay algo, y es que si nos salen, hay un sector fundamental para la economía, que es el sector construcción, ¿cierto? Si nosotros encarecemos tasa de interés, ¿qué le va a pasar a las hipotecas? Y ese es un gran jalonador de economía. Entonces, nuevamente, el escenario es contracción. O sea, aquí esta economía no está lejos de empezar a observar escenarios en 5 años de recesión. O sea, sí, y de una manera muy objetiva, puede llegar el tipo más estadista, el mejor economista del mundo, asesorado por Moss, por si lo quiere derecha, o por Soros si lo quiere de izquierda, pero los milagros en economía no existen. El próximo periodo no va a ser un periodo de cambios, va a ser un periodo, si logramos quedar en buenas manos, de De reconfiguración transición. y de ajustes y de transición. Pero a nosotros, como ciudadanos de a pie, nos tiene que llevar a un punto de que yo, insisto, yo no puedo depender del peso colombiano y tampoco de ingresos en pesos colombianos. Porque si no, miren todo lo que estamos observando acá. La configuración no es positiva en ese sentido. Sí, Así es, eso, así es. o sea, la aclaración que usted dice es correcta. O sea, todo lo que hemos hablado, hago la aclaración y que quede como tal en la grabación. No se trata de ideologías políticas, se trata de resultados de las políticas que en estos momentos se están viviendo en el país. Eso es muy importante porque podremos tener, inclusive nosotros mismos, los que participamos de Cartera Plus, ideologías diferentes, pero la realidad económica del país, las cifras hablan por sí solas. Andrés, es que aquí hay un principio fundamental, al menos para mí, y es, las políticas públicas no se miden por sus intenciones, sino por sus resultados, Así ¿sí? es. Porque medirlas por intenciones es ideología, me parece. Medirlo por Ujú. resultados es diferente. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos midiendo las políticas públicas por sus resultados. Y el resultado va siendo pésimo y va siendo muy, pero muy lesivo para este país, para la economía. Pero es que ya tengámonos en situación personal. Para uno como ciudadano colombiano que está en Colombia, que trabaja en Colombia y que busca ahorrar para invertir, pues entonces ahí hay unos componentes que le afectan a uno o le profundizan una situación desventajosa, ¿sí? Para los fines de uno, que es construir un patrimonio de inversión y que ese es el objetivo de este canal. Entonces, no es un tema a obviar y es un tema que nos afecta a todos, al menos los que estamos aquí y probablemente a muchos de los que nos escuchen. Juan, y que incluso hay una cosa que yo creo que hasta de buenas ha sido la configuración la estrategia de este gobierno, porque recordad que lo primero que nosotros notamos de cambio fue la suspensión al subsidio de la gasolina, ¿cierto? Pero porque ellos lo que hicieron fue equipararlo a precios del mercado. Y estos 3 años y medio, el precio del mercado del petróleo se ha mantenido lateralizado. Listo, fluctuaciones mínimas, pero lateralizado. ¿Qué pasa el día de mañana donde se dispare el precio del petróleo? Ahí se está disparando, Dani. ¿Qué Exacto, por cuenta lo de que todos esos acontecimientos? Sí, Exacto. pero esto es un asunto coyuntural, todavía no hay de Sí, sí, fondo, todavía no hay comprendo. de fondo. Pero es un escenario que tenemos que prepararnos. El día de mañana de fondo se dispara el precio del petróleo y en un país donde dependemos del transporte vía carga
con gasolina, o sea, el camión, no recuerdo el nombre correcto para decirle, ahí empezamos a observar en inflación unos resultados muy importantes, porque eso lo va a cargar a precio de mercado y los que respondemos ahí somos nosotros. No, y lo que vos decís, Daniel, y que eso nos pudiera ayudar a medida de que Colombia todavía tuviera unas buenas intenciones de exploración, pero ni eso. Entonces ahí ya uno diría, pues bueno, por un lado se está encareciendo porque, claro, los precios del petróleo están aumentando y eso entonces de alguna forma me afecta todas las condiciones logísticas, el transporte terrestre, todo y otros tipos, pues desde el punto de vista de la industria, pero por otro lado lo puedo al menos generar un poquito de esa balanza comercial porque nosotros, Colombia, entonces de alguna forma tiene ciertas expectativas de crecimiento en exportación de petróleo, pero a verlo pues. Andrés, pero mira el asunto, y es que yo siempre he dicho una cosa, Colombia, al ser un país que necesita el transporte vía terrestre, no se puede dar ese lujo de ese cambio de subsidio. ¿En qué sentido? El gobierno tiene Exacto. más ingresos, sí, y falta ver si el gobierno lo quiere irrigar Pero en el es que ni los va ciudadano, a tener, ni los va a tener. pero se puede quedar el dinero allá trancado en algunos sectores y a lo último el ciudadano sí está pagando con su dinero el precio elevado del barril de petróleo a precio de mercado. Total, La correcto, solución total. para esto va a ser ajustarse el cinturón y una reforma tributaria que busque un buen recaudo. Así que yo no la veo fácil. Al menos este gobierno no sé si tiene esa fuerza política para sacar una tributaria y la intención para reducir el gasto, claro que no está. Entonces esperaríamos el gobierno que llegue, que tenga esa intención, o si no, pues que sigamos con este juicio fiscal y que los mercados, que los capitales internacionales extranjeros sigan castigando a Colombia y entonces pues tendremos que volver a evaluarlo en este espacio definitivamente. Pero por ahora la situación no está para nada buena y hay algo que hay que ir monitoreando, sobre todo desde las estrategias de inversión que vayamos a ir generando en este espacio, Por pues como eso, conclusión. por eso cuando uno empieza a encontrar, a investigar, muchos de los países, grandes potencias, se le están apostando al hidrógeno verde. Por eso es que de alguna forma se buscan otros tipos de combustibles, otros tipos de generar energía, otros tipos de generar electricidad. No vamos lejos. Uno de los proyectos importantes de investigación de Toyota es esto, generar ciertos vehículos a través de esta metodología, porque de alguna forma saben de que va a ser la energía del futuro y que de alguna forma también va a generar ciertos impulsamientos económicos muy importantes. Entonces, ahí la discusión yo sé que se puede volver muy larga, pues la idea no es quedarnos acá, claro, porque tenemos muchas cositas que nos gustaría hablar, pero es delicado, es preocupante. El tema de toda esta transición hacia energías más limpias es que en Colombia, es decir, se tiene que hacer. Ahora, en Colombia hemos querido hacer la de choque. Y eso ha sido uno de los problemas, precisamente porque es que han pretendido que Ecopetrol de tope deje de producir petróleo y empiece a explorar en otros tipos de tecnologías verdes. Pero entonces, ¿con qué Ujú. ingresos nos quedamos nosotros, cierto, para hacer precisamente toda la transición? Es decir, estamos haciendo lo de muchos países árabes ricos al revés. Ellos utilizan ese potencial para cambiar de enfoque hacia otras actividades económicas, ¿sí? Y nosotros estamos desaprovechándolo, pero tampoco vamos a tener la suficiencia en recursos para ir a capturar esos otros mercados. Entonces Así ahí es. sí uno dice, no nos, es decir, lo político a veces nos da pena meternos en eso, no sé por qué, pero necesariamente hay que hablar de lo político, el enfoque y cómo están dirigiendo la economía desde lo macroeconómico y lo público ha sido muy malo, está generando unos incentivos muy perversos para muchos sectores económicos y que probablemente las consecuencias no las veamos hoy, las veremos en los próximos años y entonces hay que anticiparnos a eso. Muy bien. Y entonces, bueno, listo. Dejemos el tema ahí. Muy bacano. Después volveremos sobre eso un poco, pero o sea, yo creo que ya es bueno como ir aterrizándolo un poquito en términos de la situación actual para analizar algunos proyectos, o al menos meternos al mercado cripto, hacer un análisis general. Entonces sí me gustaría que miráramos algunos datos adicionales, por ejemplo, como la liquidez mundial,
No sé, Dani, ¿qué nos puedes contar de eso? Y que nos dé como unas luces, Dani, para entrar ya al mercado cripto un poco. ¿Daniel Zapata o Daniel Restrepo? Daniel Zapata. Ah, bueno, es No, que yo a Daniel Restrepo lo dejo para el análisis de Bitcoin porque es que no me lo está mueva de bien, ahí. está bien. Yo, yo- No, yo sí quiero mostrarles un asunto muy interesante. Y es que nosotros siempre pensamos que el dato que nos va a generar a nosotros inflación es el IPC, ¿cierto? Entonces, pero hay algo que tener en cuenta acá y es que el IPC es simplemente un indicador, ¿cierto? Es un indicador que nos va a presentar una fotografía, sea trimestral, sea mensual o sea anualizada, pero eso es una fotografía. Pero en sí, en el fondo, lo que va a generar a nosotros ese marco de pérdida de poder adquisitivo es un asunto de inyección al mercado en M1, M2 y M3, ¿cierto? Que aquí de una vez les anticipo. O sea, nosotros aquí estamos hablando de temas que van en razón a lo político, pero Colombia en ese sentido no se ha comportado de la manera correcta ni siquiera en los últimos 3 4 años. En pandemia se comportó de una manera por factores externos, no de la manera más responsable, pero en sí desde el año 2005 Colombia no viene siendo el más ajustado en materia de este concepto. Quiero darles como una reseña breve para que entendamos el concepto y así puede de pronto ir avanzando también para que hagamos un análisis entre todos. M1, ¿qué es el M1? Es el dinero que puedes usar de inmediato. ¿Cómo qué? Los billetes, monedas que hay en circulación, el dinero que hay en las cuentas corrientes. ¿El M2 qué es? Tiene en cuenta el M1, pero además le vamos a agregar depósitos a corto plazo y cuentas de ahorro, además de fondos del mercado monetario. Y el M3, este de pronto no lo vamos a tener muy en cuenta hoy, pero tal vez también es muy importante porque este sí es el dinero menos líquido. Acá va incluido todo lo del M2, pero también hay factores como los depósitos de CDTs, pero ya a plazos más largos, inversiones en fondos ya grandes del mercado monetario, pero tiene ese factor y es que son un poco más difíciles de convertir. Siempre toda economía se va a mover en fases, ¿cierto? Vamos a tener fases, por ejemplo, de expansión monetaria. ¿Qué hacemos en fases de expansión monetaria? Vamos a bajar las tasas de interés, los bancos te prestan dinero de una manera más fácil. Básicamente lo que pudimos observar en pandemia. Vimos que hubo una gran inyección de dinero comprando bonos, dando subsidios, reduciendo las tasas de interés. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues hay más dinero en circulación, hay más M1, hay más M2. Que en consecuencia también, ¿qué ocurre? Las personas, los actores económicos, las empresas gastan y piden más préstamos. Fue una muy buena estrategia en pandemia, por ejemplo, comprar con hipotecas de tasas muy bajas, pues era un escenario ideal, porque era un impulso que le queríamos dar a la economía. En consecuencia, pues, las empresas venden más, se contratan más gente y la economía crece. Es decir, esto se conoce como un aceleramiento de la economía y un estímulo mucho más fuerte. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que si se exagera, puede haber demasiada demanda y además si no hay un incremento en la producción de bienes y servicios. Entonces, suben los precios y en consecuencia también sube la inflación. Entonces, esa es la fase de expansión monetaria. Tenemos la otra fase, que es de contracción monetaria. ¿Qué hace ahí el Banco Central? Sube las tasas de interés, deja de inyectar dinero, incluso lo retira del sistema. ¿Qué hace él? Por ejemplo, vende bonos para sacar dinero del mercado. ¿Y qué pasa en consecuencia? Hay menos dinero circulando, las personas empiezan a gastar menos, tienden a buscar ahorrar más, las empresas también venden menos, se frenan un poco y la economía se enfría. ¿Cuál es el objetivo? Enfriar la economía porque está sobrecalentada, está acelerada. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que para allá es donde vamos, probablemente. Si se exagera, puede haber recesión económica, en consecuencia desempleo, en consecuencia menos producción. ¿Por qué todo ese concepto?
porque se dice que la verdadera inflación ocurre cuando los bancos centrales aumentan el M2 y llenan de dinero los países y en consecuencia, ¿qué hacen? Que el dinero pierda valor, ¿cierto? Pero ahí hay un problema que es real y es que si se crea más dinero sin que aumente la producción de bienes y servicios, en consecuencia van a haber más billetes persiguiendo los mismos productos. Entonces, ¿qué causa de efecto ahí ustedes pueden observar rápidamente? Sube la demanda, o sea, todos tienen más dinero, que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en pandemia, todos tienen más, así que compramos más, pero los bienes y servicios siguen siendo lo mismo. Entonces, las empresas no pueden producir a un nivel más rápido, porque lo que a vos te toma hoy un día en producción, que haya más dinero no va a hacer que te tome medio día, pues a menos de que inviertas para ser más eficiente, pero no es lo normal, ¿cierto? En Se generan consecuencia, presiones inflacionarias ahí, Dani, también. exacto, se genera presión inflacionaria, suben los precios y ahí en consecuencia el dinero lo que tiene que hacer es que pierde valor. Entonces, Mira que Ese asunto de los yo, agregados monetarios que Dani, sí, perdón, Juan, qué pena, hombre. dale, Ese dale, asunto de Mauro, los tranquilo. ese asunto de los agregados monetarios que Dani habla, pues esa categorización, eso es como una forma de explicar la economía en el mundo y cómo se toman las decisiones en cuanto a la política monetaria. Eh, eh, pero hay una variable muy bonita que me llama mucho la atención, que no entiendo, pues de hecho, pues muy bien, cómo allá en el Banco de la República sus expertos en econometría, pues permanentemente analizan y miran y toman decisiones frente a la masa monetaria de un país. Hay una variable muy bonita que se llama la velocidad del dinero, ¿cierto? La velocidad del dinero, es decir, no hay un billete para cada transacción y eso lo mide. Pues no existe una denominación monetaria, ni billete, ni moneda, ni nada que se parezca para cada transacción. Y en el día se hacen millones y millones de transacciones. Entonces ellos pues más o menos un ejemplo muy básico, pero ellos con medidas econométricas, mira si por ejemplo Dani cogió hoy en la mañana un taxi que le costó 10.000 pesos, entonces con ese billete me pagó una transferencia, lo que sea, y con esos mismos 10.000 pesos, el taxista compró su desayuno. Y el señor del desayuno con esos 10.000 pesos le pagó el domicilio al que le trajo la carne. Y el que le trajo la carne con esos 10.000 pesos va y tanquea la moto. Y el de la estación de gasolina paga los servicios de la estación con esos 10.000 pesos. Es decir, los 10.000 pesos en un determinado rango de tiempo funcionan para y cubren varias transacciones. Y en esos agregados monetarios también, pues aparte de explicar cómo ha sido la economía colombiana y cómo se toman las decisiones en cuanto a política monetaria, también se incluye una variable que se llama la velocidad del dinero. Y eso, y ese es un factor también determinante para pues encontrar, como dice Dani, cuál es la masa óptima de dinero en una economía. Si hay mucho dinero, se crean presiones inflacionarias y el Banco de la República entra con unos mecanismos a recoger ese dinero, o viceversa también, si hay muy poco dinero, pues también entra con otras dinámicas. exacto, Mauro. Entonces, ay, qué pena, muchachos, que tuve un asuntico por acá. Consecuencias, subimos los precios y a la vez, al haber más dinero inyectado a la misma cantidad de bienes y servicios, pues el dinero pierde fuertemente su valor. Y eso lo podemos nosotros encontrar en muchos casos a lo largo de la historia. Pues uno de pronto de los que tenemos recordación más en los últimos 100 años es el caso de Alemania, cuando era la República de Weimar, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial ellos fueron obligados a pagar las reparaciones y el gobierno no tenía suficiente dinero. En consecuencia, ¿qué hacen? Pues empiezan a imprimir billetes como locos, ¿cierto? Inyectaron muchísimo dinero, es decir, algo equivalente al M2 de forma externa. Y hay unos datos muy interesantes. Para el 1918, el precio del pan, no tengo la medición exacta, pero era como la barra de pan, costaba alrededor de 0,63 marcos. Para 1922 costaba 3,5 marcos. Para el 1923 costaba 200 millones de marcos. O sea, eso no lo A, aguanta nin- ni el más rico. Ni a el más rico ningún aguanta país eso. en la Entonces, historia, en la historia de la economía reciente mundial, a ningún país le ha funcionado garantizar
las necesidades con impresión de dinero. A ningún país le ha funcionado eso, a ninguno. Eh, En la pandemia, porque hubo una necesidad, por supuesto, de generar subsidios y Estados Unidos fue el primero en que ordenó que se imprimiera billetes como un berraco. Pero porque es lógico pensarlo y hay quienes lo piensan y es lógico pensarlo, hombre, si el problema es el acceso a la salud, si el problema es el acceso a la educación, el acceso a la comida, pues ¿por qué no imprimir billete como un berraco y dárselo a las personas más vulnerables? A ningún país le ha funcionado pero esa esa es estrategia. esa es la solución del ciudadano de a pie que de pronto no tiene estos Ah, sí, conceptos en claro. cuenta. Claro, Ah, pues, sí, vale. porque uno encuentra conceptos en conversaciones normales, no es que los gobiernos no se quiebran, porque pues, nosotros somos el Estado, nosotros somos los que producimos, no se quiebran, venga, es que esto es lo que lleva a que una economía caiga en caos y me preocupa porque ahorita les voy a mostrar la tabla del M2 en Colombia desde el 1984 y nosotros, sin darnos cuenta, estamos cayendo ahí y no hemos reaccionado. Creo que es un dato que no es muy común. A los alemanes, ¿qué les pasaba? Que en ese momento los salarios incluso tenían que pagar 2 veces al día. ¿Por qué? Porque el dinero perdía valor hora a hora. Entonces a vos te pagaban un salario como a mediodía y miraban cuando terminó el día en que terminó y te pagan la otra mitad del salario, porque si no, entonces no había por lo menos como una relación entre la energía económica de que producía por el trabajo y lo que te van a pagar. Literalmente el dinero lo llevaban en carretas porque pues, no tenía algún valor. Les voy a compartir por acá la tabla del M2 para que lo podamos referenciar mejor. Menos un Pero ¿cómo segundo, por así, favor. pero cómo así que esos son conceptos que no entiende el ciudadano a pie? Yo soy una ciudadano a pie, lo entiendo. No, Inclusive, no, no vaya a creer, ¿no? Inclusive, pues ahí yo sé que el comentario yo te entendí la referencia, pero ¿cuántos ciudadanos no son a pie y todavía proponen ese tipo de soluciones? sí, sí. Entonces, miren, por ejemplo, esta tablita nos va a Y es que miren que es mostrar lógico, es el, lógico pensar que las soluciones de la gente más vulnerable se solucionan con dinero, eso es lógico pensarlo, pero también pues más allá también es lógico pensar que, como lo dijo Dani, a mayor masa monetaria se generan más presiones inflacionarias, yo ya no compro el desayuno por 10.000, sino que como tengo plata no me importa comprarlo por 20.000, ¿cierto? miren esta tabla, esto está en miles de millones de pesos, ¿cierto? Analicemos nada más, puntos de quiebre. Yo veo un punto de quiebre por acá en el año 2005, donde la tendencia empieza a obtener un poco más de verticalidad, donde en 2005 M2 circulante, bueno, tenemos por aquí, no tengo la cifra exacta, pero está por el lado de los 100.000 millones de pesos a nivel mensual, ¿cierto? M2 mensual. No tiene el dato exacto. 2005, ¿cierto? Ahora, referenciémoslo por el lado del 2020, donde aquí aumenta mucho más. Mire que aquí tiene una verticalidad mucho más fuerte. Estaba por el lado de los 400.000. Pues ahí voy a ser muy inexacto porque los rangos están muy amplios. Pero por el 2020, alrededor de 400.000 millones de pesos colombianos. Ahora, ¿en cuánto estamos del 2020 a la actualidad? Es decir, solo en 4 años hay el doble de M2. De 400.000, estamos casi en el rango de 1.000, ¿cierto? Duplicamos. Y nadie se dio cuenta porque a uno le muestran el IPC que anualizado como máximo lleva por allá al lado del 10%, me corrigen el dato. Pero en el circulante duplicamos el M2. Entonces, ahí es donde esta es la verdadera pérdida de valor del peso colombiano. Ahí es donde uno dice, yo por qué compraba el chocorramo antes a 500 pesos y hoy le estoy pagando, no sé, 2.000 pesos. Pues claro, es que hay un montón de dinero, pero está el mismo chocorramo. Ahora, ¿en manos de quién está el dinero? Porque es que el ciudadano de pie, el salario mínimo no ha crecido en esta proporción. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿dónde está el dinero? Ahí también, Dani, Ahí también, Dani, es muy interesante poder reflexionar y analizar y profundizar un poco más en la curva del Producto Interno Bruto durante esos mismos años, ¿cierto? En la medida que el Producto Interno Bruto crezca, también debe crecer el M2.
El M2, como bien lo dijiste, es la suma del M0 y el M1, ¿cierto? Que es ese dinero circulante más los depósitos de corto plazo generalmente. Entonces, ahí también hay que entender que la masa monetaria crece en la medida que pueda cubrir de alguna manera los precios y las cantidades que pues, los sectores industriales generan, ¿cierto? Pero claro, hay que entenderlo también pues como como una alerta, porque eso pues genera, repito, pues inflación. Sí, sí quiero rectificar porque tengo aquí acceso rápido a la gráfica, si quiere ir van dando sus aportes, pero me parece muy interesante el análisis. Aquí hablamos de que 2020 a la actualidad prácticamente que duplicamos el M2, pero sí tengo algo seguro, el PIB no lo hemos duplicado en 4 años. En eso sí estoy claro. Entonces, ahí a mí me están Sí, mostrando una inefectividad de que el eso crecimiento sí. de bienes y servicios no está acompañando al M2. Entonces, y miremos que acá Sí, incluso sí, sí. nos salimos, esto no ha sido un asunto solo de Petro, es un asunto desde el 2005 que empezamos a observar que la verticalidad del crecimiento del M2 cada vez es más fuerte. 2020 se dispara y aquí también continuamos con este último periodo presidencial. Les bajo. Sí, dale Juan mientras yo busco el dato. No, no, pues a lo que hoy era que, es decir, ese impacto de la masa monetaria definitivamente, porque es que lo que a uno siempre le han dicho es calcule con el IPC, calcule con el IPC y todos los análisis los hacemos con el IPC, pero uno como inversionista debería estar más pendiente de estas emisiones de nuevo dinero, ¿no? Porque es que esto es lo que en realidad está diluyendo mi capacidad de adquisición o mi valor de los dólares que poseo, la moneda fiat cualquiera que yo tenga. Dani, ¿ya vas a comenzar ahí? Mira para que lo rectifiquemos. Entonces hablamos que el 2020, este año es atípico, yo lo compararía más con 2019. 2019 tenemos por acá un PIB reportado de 219 millones de pesos, ¿cierto? 2019 y en la actualidad 253.000 trillones de pesos. Entonces, prácticamente que hay crecimiento, pero no estamos hablando que se duplicó en comparación con el M2. Ahí tenemos ya el dato contrastado. Ya es importante tener esos factores ahí en cuenta en materia de análisis macro. Sí, 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 tenés razón, Dani. Sí. Que incluso, pues para darle ahí como un sentido al análisis, hombre, uno como ciudadano colombiano, uno como, incluso cualquier persona que ahorre en Latinoamérica, porque somos países que tendemos a ese manejo irresponsable de la macroeconomía, uno dice, venga, ¿y yo cómo me protego? ¿Cierto? ¿Cómo encuentro la solución? Porque el problema es evidente. Y incluso observando a nivel mundial la configuración, es que ni Estados Unidos se ajusta a sus propias reglas porque ellos son los que han configurado para prácticamente todo este cono el sistema de manejo en política de regla fiscal y de políticas del Banco Central. Entonces ahí pensando acá con el equipo de Cartera Plus, observamos, es que Bitcoin no es porque nosotros seamos inversores en Bitcoin, pero sí es una oferta, sí es una manera de yo solucionar este problema. ¿Por qué? Bitcoin tiene un factor que es de oferta limitada. Aquí nunca nadie te va a llegar un banco central a inyectarte más Bitcoin. O pues, si existiera el banco central de Bitcoin, nunca va a llegar. Hay 21 millones de Bitcoins y no va a haber ni uno más. Entonces, a diferencia del peso del dólar que los gobiernos o los bancos centrales pueden imprimir sin límite, darle ahí a la máquina de vapor y dele duro, Bitcoin tiene un tope fijo, que es programado, y eso hace que proteja su valor en el tiempo, porque en vez de devaluarse con esas inyecciones de masa monetaria al mercado, aquí hay una relación que se llama un ratio, que es
stock flujo. O sea, hay un stock ya definido de 22 millones y hay unas recompensas, un flujo que se va dando periódicamente muy limitadas. Y es eso y nunca más nadie lo va a mover. Entonces nos ayuda a resistir ante la inflación de una manera muy interesante, porque es que si el M2 en pesos sube el 10% al año, tu dinero está perdiendo en pesos ese mismo poder adquisitivo, pero el Bitcoin ha demostrado que es una reserva de valor. Indiferentemente el nivel de especulación, de volatilidad, si usted lo compara a 10 años, a 12 años, el valor de Bitcoin ha sido de valorización. O sea, es antes un activo deflacionario. Aquí nunca vamos a depender de, de un político, de una estrategia monetaria. No, está, punto. Ese es el precio. Y Bitcoin tiene ese factor y es que es descentralizado. No hay ningún control por un ente político ni por un banco. Eso es lo que lo hace atractivo en ese sentido. Y otro factor muy importante, que Latinoamérica depende mucho de eso, es que hay movilidad fácil y hay protección del patrimonio, porque usted puede enviar y recibir Bitcoin sin permiso de nadie y desde cualquier lugar del mundo. Porque es que dígale usted a un ruso millonario cuál es su problema de hoy en día, que el sistema SWIFT lo tiene bloqueado de medio mundo. Entonces, les toca inventarse su sistema propio incluso. Mientras que usted con Bitcoin envíe a la China una transacción a Estados Unidos sin ningún problema. Ni aquí lo puede molestar, ni aquí lo puede molestar, ¿cierto? Y también tiene algo y es que es de acceso abierto y no va a discriminarte por un asunto de nacionalidad o bueno, hay otros factores pues ya un poco más polémicos que nadie está exento de que caiga en una investigación donde le cierren sus cuentas o si incluso en algún momento de tu vida tuviste un error. Las personas que tienen un error con cierto tipo específico, abrir una cuenta bancaria es prácticamente imposible. En Bitcoin no, eso no pasa, ¿cierto? Eso no es una de las virtudes, que ese asunto de descentralización ayuda a que esas transacciones vos puedas hacerla independientemente en el lugar que estés y en el momento que estés. Esa es una manera Daniel, importante. yo estoy de acuerdo con vos. Bitcoin en el largo plazo es una solución muy interesante o sea, para evitar que el poder adquisitivo o la riqueza monetaria que uno tiene se diluya vía esos choques de emisión por parte de las reservas de los países. Mira, pero sobre todo, es decir, sí, efectivamente Bitcoin en el largo plazo me va a servir a mí, tal vez es un refugio al largo plazo, no al corto, pero incluso nosotros podríamos como inversionistas utilizar o aprovecharnos de esos choques monetarios, de esa emisión monetaria para invertir. Es decir, es que uno lo que tiene que mirar son algunas tendencias y algunas lógicas y aprovechárselo, pues porque nosotros somos un canal de inversiones y pues más allá de hablar de lo macroeconómico y la situación, pues también tenemos que ir precisamente a las conclusiones que podemos o a las herramientas que surgen después de todos estos análisis. Yo les quiero proyectar un comparativo muy bacano, siempre proyecto, no, este. Fíjese esto es muy chévere porque es que si ustedes ven estas dos comparaciones, uno es más o menos a marzo del 2025 y el otro es más actual. Y entonces miren cómo el M2, ¿cierto? El M2 tiene un comportamiento muy claro, ¿cierto? Que es un comportamiento alcista, precisamente por todo esto que hemos hablado, que por ejemplo Yanni nos lo mostró, pero yo lo quiero mostrar acá. ¿No? Claramente en una gráfica es muy alcista y por ejemplo si nosotros nos venimos a 2019, 2020, que es donde Dani nos hace esa referencia, pues fíjese esa aceleración de la línea, de la tendencia incremental. Pero fíjese, volvamos acá, que es que digamos que
Bitcoin como tal, su precio, ¿cierto? En dólares, también es que está incrementando con base en esa M2. Pero esta M2 es del dólar, es decir, la emisión por parte de la Reserva Federal de Pero Estados Juan, Unidos. incluso eso también es algo que hay que ser realistas. Si vos ves, por ejemplo, los informes de la Fed, el Banco de la República Colombiana prácticamente que hace copy-paste. O sea, Sí, Occidente, todos se mueven igualito. Y de ahí es donde nosotros vemos, bueno, que hay imágenes muy interesantes que mostraban, por ejemplo, un dólar comparado lo que puedas comprar en 2002, entonces te muestra un mercado grandecito. ujú. 2015, un dólar te muestra ya un mercado mediano. 2018 ya pequeñito y 2025 te muestra un chocorramo ahí con un dólar. Estoy exagerando pues un poco. Ahora muestran Bitcoin 2012 al revés, un chocorramo, 2014 un Bitcoin que compras, un carro, 2018 que compras, una casa, 2025 te da prácticamente ya para comprar lo que quieras. Exagerando porque no tengo la recordación exacta, pero en relación uno a uno dólar Bitcoin, la diferencia es supremamente abismal. Pero es que mira, Dani, que uno lo puede cambiar de perspectiva, ¿no? Y uno puede decir, venir, lo que está incrementando el valor es Bitcoin o por el contrario, lo que está disminuyendo su poder adquisitivo respecto de Bitcoin es el dólar, precisamente por la masa monetaria que se va generando. Claro, a más dólares, menos poder adquisitivo por dólar, ¿sí? Entonces, realmente aquí el análisis de hacerse es desde cómo me afecta a mí mi posición en dólar, que haya una creciente emisión, ¿cierto? De dólares por parte de la Reserva Federal. Y claramente, por ejemplo, frente a Bitcoin, pues yo estoy perdiendo riqueza. Es decir, prefiero estar en Bitcoin a tolerando la volatilidad, comprendiendo que la volatilidad la tengo que tolerar, a quedarme en dólares y estar perdiendo mi riqueza, es decir, despilfarrando la dólares y lo Que aplica para incluso, Juan, pesos. entonces uno ahí tendría que hacer una transpolación muy interesante porque una de las soluciones que financieramente más se da para las economías de moneda débil como la colombiana es venga, ahorren moneda fuerte. En específico se la da el dólar. Pero es que si vos analizas el dólar también está teniendo el mismo problema. Si Ujú. vos querés una solución radical, no es ahorrar en moneda fuerte, es ahorrar en Bitcoin, Tolerando la volatilidad. tolerando la volatilidad, obviamente. Porque es que, digamos que a fin de cuentas, si yo soy un inversionista de largo plazo y comprendo esta dinámica, pues también comprendo que es que yo no estoy en un activo que se va a emitir más, que voy a tener ese choque monetario y que se me va a diluir mi valor por Satoshi, ¿cierto? No, que por el contrario ese número finito, es decir, ese número concreto, ese número de 21 millones, que incluso ya hay menos por temas de que algunos se perdieron, ¿cierto? Entonces, pues Que es me lo va. mejor, o sea, que es lo mejor que pasa, que se pierda un Bitcoin, es lo mejor que le pasa al ecosistema. ¿Cierto? Entonces, cuando uno vaya a hacer la comparación de Bitcoin con muchos activos, uno se da cuenta que en este momento no hay un activo como Bitcoin que hacia futuro me esté generando ese resguardo de valor. Y entonces aquí ya viene una gran discusión. Bueno, ¿y qué es un activo que me resguarde mi valor, cierto? Al cual yo pueda ir como refugio. Porque durante algún tiempo el paradigma fue el dólar, ¿no? Me resguardo en dólar o me resguardo en oro, pero ya estamos viendo que el dólar no es ningún resguardo, que a mí de manera soterrada se me está diluyendo el valor, se me está diluyendo la riqueza. Entonces, anteriormente decíamos, no ahorren pesos, ahorren en dólares, pero es que ya ni ahorren dólares. Sí, váyase para el oro, tal vez que también tiene una línea Exacto, tendencial pero alcista. la diferencia con respecto al oro, al Bitcoin, es el asunto Escuchas, de la volatilidad. O sea, y que la volatilidad no necesariamente sea un adjetivo descalificativo. Repito, o sea, que hay algo que tener en cuenta. Si vos esperas tener unos nervios más suaves, refugiate en oro. Pero si vos querés ver crecimientos exponenciales,
el refugio de valor ahí más indicado va por el lado de Bitcoin. Es que cuánto nos hemos comido de inflación en Colombia en los últimos años. Es decir, yo Sí. espero un producto renta fija que me No, garantice una rentabilidad cuando hemos tenido unas inflaciones galopantes que se me pueden comer esa renta fija o incluso pues llegar muy a la par no, vía descontados algunos fees y es, algunas cosas. es que entre fees y ahí se da impuestos una, ahí. Dale, Mauro, qué pena. tranquilo, Dani, ahí se da uno cuenta que la diversificación es clave, sobre todo cuando se hace en diferentes países. Una diversificación no vale la pena yo comprar acciones de Sur, acciones de Bancolombia, acciones de Ecopetrol, porque la inflación entonces va a afectar a todas las de Colombia, a todas, ¿cierto? Y pues considerando el Bitcoin que más allá de deflacionario, y estoy de acuerdo con todo lo que han hablado, pues más allá de deflacionario yo creo que es anti-inflación. ¿Sí? No es inflacionario, pero tampoco es deflacionario, porque esa es la particularidad que tiene un activo refugio. Entonces, como cubierto o blindado frente a la inflación. Es que está blindado frente a un tema de corrección monetaria. Entonces ahí cobra importancia eso. Sí, no es diversificar en diferentes sectores en Colombia. Yo creo que es diversificar en diferentes sectores, pero alrededor del mundo. Y Que, hoy en que, día que las finanzas incluso, que tecnológicas incluso abren Mauro, la puerta para eso, ¿cierto? Mauro, hoy en día el concepto de diversificación es aún más complejo que hace 20, 30 años. ¿En qué sentido? Hoy vos tenés que ser muy competente para que tu diversificación sea realmente exitosa. Que es que inflación tenemos en todo el mundo, ¿cierto? Además, si yo lo afecto por impuestos, se vuelve mucho más complejo. Y hay muy pocos activos que a vos te superen por lo menos la razón de una deflactación. Porque si yo afecto por inflación, Bien, creo tenés que, razón, Dani, sí. creo que quedo con 10 15 activos en el mundo. A mí un profesor en la maestría me decía también, diversificación, nada, eso es para gallinas, eso es para miedosos, para diversificar. Si usted tiene un Estoy de activo que le acuerdo. está dando bueno, si usted tiene un activo que le está dando buenos resultados, si usted tiene una empresa que está creciendo como un berraco, hermano, usted no saque para otra empresa, usted inyectale a eso y crezca como un berraco, crezca, que ya el problema sea pues donde usted diversifica. Pero usted cuando Mauro, está creciendo en riqueza, el profesor nos decía mucho de diversificar, eso es para gallinas. No, muy Mauro, bravo, muy bravo. es que Si no fuera solo, maldita sea. si vos tenés una tesis de inversión sólida, un activo que Ah, conoces, ¿sí? Que lo has estudiado, que lo has comparado, ¿cuál es el miedo? ¿No? ¿Cuál es el claro, miedo? claro. Yo todo un activo no, pero sí apostarle muy fuerte a unos activos concretos y no irme diversificando, pues porque, No, como y es que dice, la verdad, siendo realistas, ¿quién tiene el tiempo para estar monitoreando 50 de 60 activos? Nadie. Yo, cuando pues, me Una, pensione, que se, cuando me una pensione, persona me que se dedico a eso. no, dedique a pues, eso exclusivamente, Dani. Alvarito, ¿qué pensás? Hay tiempo en ese momento? Yo creo que no, Alvarito, ¿cierto? No, yo no lo tengo tampoco. Yo creo que nadie aquí lo tiene. Es personas que ya se dediquen exclusivamente a eso. Sí, Muy complejo. Sí, creería yo que incluso hasta en esas circunstancias es realmente complejo. Oiga, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y no hemos entrado ni siquiera al análisis cripto. Entonces, les voy a proponer algo. ¿Por qué no hacemos el análisis del M2, perdón, es que el M2, del total market cap de criptos y lo dejamos ahí? Y que sea la antesala para el siguiente capítulo de análisis ya de proyectos con este entorno macro y habiendo comprendido qué pasa con la M2, qué pasa con la M2 respecto del mercado cripto, que Bitcoin es en su mayoría el mercado cripto, y qué pasa con el total market cap y la dominancia. Y lo dejamos ahí y ya la próxima nos centramos en algunos proyectos interesantes como para recordar lo que hemos hablado de esos proyectos. De acuerdo. Entonces, regálemelo un momento y ya voy para allá. Vea, ¿están viendo mi pantalla? sí, señor. Sí, sí, Juan. Listo. Entonces, resulta que, bueno, este es el M2. Yo siempre cuando hago un análisis cripto y quiero empezar desde lo macro, yo siempre empiezo con el M2. ¿El M2 está subiendo? Sí, porque si está subiendo, quiere decir que hay dinero, flujos que se van a ir directamente al cripto.
a cripto. ¿Cómo estás, mi Y muñeco? entonces ahí nosotros estamos digamos que ahí nosotros analizamos ya algunas otras circunstancias. Por ejemplo, si yo ya sé que el M2 está creciendo y que ese crecimiento va a derramar recursos a criptoflujos, ¿cierto? Pues yo hoy veo el total market cap. Y el total uno, ¿cierto? Es incluido Bitcoin, es decir, todo el recurso, todos los recursos, todos los flujos que entran a cripto. Nosotros ya habíamos hecho un análisis previo de esto. Nosotros habíamos identificado que por ondas de Helio nosotros estamos en una onda 5 en la que volvemos otra vez a crecer para ya hacer una tendencia bajista. Y nosotros vemos Último que impulso, ese, pues. sí, estamos en un último impulso, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pues, vamos viendo ese comportamiento del M2 y cómo se traslada al criptos, vemos en este marco lo vemos reflejado. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo ese último impulso, esa última onda y que se espera que todavía recibamos más recursos o que los flujos entren, que entren más capitales al mercado cripto. Este es todo, pero si nosotros queremos excluir sí, a Bitcoin, entonces nosotros vemos que también hay una fuerza interesante. Y aquí, por ejemplo, está Ethereum. Este gráfico que ya es el total 2 está muy permeado por Ethereum, que es muy grande, por Solana, por algunos grandes, ¿cierto? Y depende mucho de ese incremento de Ethereum. Y es, digamos que ya un análisis un poco más de las altcoins. ¿Qué está pasando con esas altcoins? Y vemos la misma estructura, un poco menos fuerte, pero la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho dinero que está centrando exclusivamente a Bitcoin, que se está por ahora quedando en Bitcoin y que no se traslada a las altcoins. Y que en el momento en que se traslada a las altcoins, se traslada primero a las grandes altcoins o a las de gran capitalización. Entonces, por eso es que uno tiene que estar muy pendiente de los incrementos de Bitcoin y cómo puede estar derramándose esos recursos, aparte de esos recursos, no todos, a las altcoins. Y si excluimos Ethereum, pues también tenemos una situación más o menos parecida, ¿cierto? Entonces, cuando vemos el total market cap, el uno, el 2 y el 3, vemos que estamos en esa onda de impulso, que todavía tenemos recorrido hacia arriba y que esperamos que vaya incrementando. Y plus, otra cosa es la dominancia. Nosotros vemos que la dominancia ha estado incrementando, ¿cierto? Y que ha tenido algunos desplomes. Y esos desplomes son, ¿qué significan? Que los recursos se han estado yendo para altcoins, hacen pumpear altcoins, pero ¿qué me dice? Que inmediatamente vuelven a Bitcoin. ¿Y esto se debe a qué? A una cuestión muy particular, la inversión institucional. Es decir, esto es el reflejo de la inversión institucional. Cómo el retail no necesariamente está en Bitcoin, sino que el retail, el retail está en las altcoins posicionado esperando los recursos que se derramen de Bitcoin, pero Bitcoin está en los institucionales y las ballenas, que son los que hacen mover el mercado. Y entonces aquí tenemos un tema de que, bueno, tenemos que esperar también tasas de interés en Estados Unidos, que eso mueve un poco la cosa, pero en estos momentos realmente la inversión cripto ha entrado a Bitcoin, se ha quedado en Bitcoin, pero seguimos subiendo en total market cap, es decir, los flujos siguen ingresando, pero se quedan en Bitcoin. Y algo se derrama en el resto de las altcoins y cuando baja la dominancia, pues tenemos unos incrementos interesantes. ¿Qué tenemos que esperar? Una tendencia bajista o al menos una bajada interesante en dominancia para poder empezar a hablar de que vamos a tener un alt season. Y con esa introducción, ya con lo que ustedes más aporten al respecto, pues tendríamos la entrada interesante para el próximo capítulo para analizar algunos proyectos cripto. Bueno, hay por agregar algo. Tal cual como vos decís, o sea, la perspectiva que yo tengo ahora es ver cómo es el crecimiento de Bitcoin en estos próximos meses, tratando de coger ese último impulso, pues, y robar liquidez de ese M2 que hay disponible, ¿sí o no? A partir de ahí, lo que uno espera es que se derrame ese capital, como vos decías, en todas las demás altcoins del mercado. Primero las de alta capitalización y de ahí para abajo, pues las que siguen.
Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante hacerle mucho seguimiento, pues como decías vos también, tanto a la dominancia de Bitcoin versus la dominancia de Ethereum y las demás altcoins, pero también esos par Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Solana y Bitcoin, todas las demás altcoins, porque ahí en esa El par gráfica BTC. de esos pares es muy interesante la gráfica que se va dibujando y Es cómo más, desde Dani, ese punto mínimo que marcamos hace como, pues creería yo que el mínimo lo marcaríamos por allá en noviembre, diciembre, cómo vamos creciendo, cómo aunque no se notan en la dominancia, sí se nota en ese par Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, que sí ha habido como una diferencia y una diferencia en el precio que va Dani, es incrementando más, regularmente. te propongo que en ese análisis que hagamos todo en par BTC, para que miremos ese potencial del Ajá, análisis versus me BTC, parece muy porque bien. es que es el análisis que me refleja la dominancia, y es donde en verdad yo estoy viendo los proyectos que frente a BTC, que es el ganador, están teniendo más fuerza, y que son los que, entonces, como están teniendo más fuerza, cuando se venga una pumpeada, son los primeros que van a incrementar, porque son los primeros que están demostrando que el capital está fluyendo hacia allá y no hacia otros. Entonces, ese par BTC es muy interesante y hagámoslo en par BTC la próxima sesión. Y también como para que lo vayamos teniendo ahí en perspectiva, pues digamos que si hay una lógica pues del mercado, es que ya todo el mundo lo sabemos, no sé si todos vamos a hacer lo mismo en este ciclo también, y es que pues, de Bitcoin primero pasa a Ethereum sobre todo, de ahí a las de grandes capitalizaciones y de ahí hacia abajo. Particularmente hoy me levanté pues, en el celular con una noticia y es que BlackRock como que en los últimos días viene comprando mucho Ethereum. No sé qué tan real era o las cifras que daba la noticia, qué tan exactas sean, pero decían que la perspectiva que tenía BlackRock en estos últimos días era eso, incrementar su tenencia en Ethereum. Dani, Entonces es importante y revisarlo. también mira el asunto de MicroStrategy y de esta empresa de tecnología Cool, que aquí ya está empezando a acumular como la última fase en Bitcoin y llegar a ese asunto de dominancia. La dominancia está como por el lado del 63% en este momento. 64, algo así. El tope está en 65 y a partir de ese tope ya eso es como una resistencia donde empezamos a observar el cambio hacia el coin. Entonces, este es un momento de táctica donde hay que rebalancear, así es sencillo, Ajá. rebalancear. Y hay que tener mucho Bitcoin, timing. exacto, porque también yo no veo como esa irrigación en altcoins en un plazo muy largo, lo veo en cuestión de unos meses, no decir cuánto, Ajá. pero no lo veo como tan prolongado como ha estado en Bitcoin. Qué buena abrebocas tenemos para la próxima sesión. Creo que es fundamental esto que hablamos y volverlo a tener allá muy presente para hablar un poco de ese timing y de lo que puede pasar. Porque los próximos meses son fundamentales y hay que tomar decisiones de salida rápidas porque, bueno, el mercado suele pegar unos sustos muy interesantes a quienes posterguen mucho esa salida. Entonces, lo dejamos ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo más de despedida? ¿O nos vamos? No, muy Preguntas, avisos interesante todo. parroquiales. Muy Darle las interesante, gracias me a gustó. todos. Yo también. Les doy las gracias a todos y entonces nos reunimos para analizar el mercado cripto, ya proyectos concretos en la próxima. Un abrazo. Nos vemos. Vamos, Muchas vamos a llamar. gracias. Chao, Prendan la hasta Hasta velita, luego. prendan la Chao. De velita. una. Listo. Prendan la velita, a ver si nos viene el milagrito, a ver qué va a pasar con esto por acá. Prendan la velita. La necesitamos, Listo. definitivamente. Hablamos. Hasta luego. Nos vemos. Va para esa, va para esa.